¡Yau! ¿Qué onda, manita? Ya andamos nuevamente por aquí en el universo conductual. Pues con el compa Edgar Lavín y su servidor Salvador Frías, con un tema más, ¿verdad? De índole clínico. Seguimos aquí, ¿verdad? Un tema que se relaciona con la ansiedad y la depresión. No vamos a hablar de esos temas, pero sí con un fenómeno que suele ir o suele darse en esas cuestiones de comportamiento problemático, ¿verdad? El fenómeno del que vamos a hablar en esta ocasión se llama intolerancia a la incertidumbre. Yo creo que nada más, con el puro nombre, ¿no? Ya nos damos una idea de lo que va, de lo que va la situación, ¿va? Entonces, pues como todo, como siempre la dinámica, damos pie a Edgar a que nos hable sobre la definición de qué trata y pues también que nos dé unas breves palabras, ¿verdad? De inicio. Entonces, adelante, Edgar. Sí. ¿Qué tal, bandita? Sí, pues aquí estamos en otro episodio más del universo conductual, después del último que fue el del duelo, ¿verdad? Con nuestro invitado en esa ocasión muy especial. Y pues seguimos todavía en estas fechas, ¿verdad? De noviembre, con esta temática de Día de Muertos, ¿verdad? De Halloween. Aquí andamos todavía en estas fechas y justamente este fenómeno de la incertidumbre va a causar mucho miedo, ¿verdad? A muchas personas que no hayan adquirido el aprendizaje, ¿verdad? Sobre cómo lidiar con este tipo de situaciones. Pero eh, vamos definiendo justamente este término, ¿verdad? Incertidumbre, vamos conceptualizándolo, perdón, porque pues una situación de incertidumbre sería una situación ambigua, una situación en donde nosotros no sabemos con exactitud qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Va a ser una situación en donde nosotros no vayamos a tener la certeza de qué escenarios son los que pueden venir, ¿no? Esa tal cual sería la conceptualización, ¿verdad? De lo que son las situaciones de incertidumbre. Vamos a ir poniendo un par de ejemplos para que vayamos entendiendo, ¿verdad? A lo mejor como de manera, pues, más práctica, ¿verdad? Cómo se representa esto en la vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que a Chava o a mí, ¿verdad? No sé, amanecemos un día con dolor abdominal, ¿no? Que es como a lo mejor, pues, quizá un tanto frecuente, ¿verdad? Este tipo de molestias. Y acudimos, ¿no? Ya sea Chava o yo, o ambos, vamos a poner el ejemplo de que ambos, acudimos a nuestro médico de cabecera y nuestro médico de cabecera profesionalmente dice, pues, ¿sabes qué? Esto, pues, requiere a lo mejor unos estudios, ¿no? Y nos manda a hacer una serie de pruebas, ¿verdad? Quizá, no sé, ultrasonidos, ¿verdad? Y demás tipo de estudios para descartar, ¿verdad? O pues para saber a qué se debe, ¿verdad? Como tal el dolor. Entonces, quizá en esta situación en donde no sabemos a qué se deba nuestro dolor, tanto Chava como yo vamos a responder de manera distinta, ¿verdad? Quizá Chava va a decir, mmm, pues a lo mejor puede ser debido a, no sé, a gastritis, ¿verdad? Quizá pueda ser por ahí que salga con colon irritable, ¿verdad? Quizá se pueda deber simplemente a un espasmo, ¿verdad? Que dormimos mal quizá en la noche. Y Chava tranquilamente puede aceptar que existen todo este tipo de causas, ¿verdad? Hipotéticas y se va a quedar con esa aceptación pues al final del día, de que todos estos factores puede ser uno de ellos el que esté causando nuestro dolor abdominal, ¿verdad? Ahora, por otro lado, yo quizá responda de distinta manera ante esta situación. Quizá yo también imagine que es pues este tipo de situaciones que ya les mencionamos, pero también, por ejemplo, yo puedo buscar en Google, ¿no? En San Google, y a lo mejor San Google me dice que se puede deber a cáncer, ¿no? Que puedo tener cáncer. Y entonces yo comienzo a fusionarme, por decirlo así, con esta idea de que pues puede ser cáncer y puede ser cáncer y puede ser cáncer y estaría como que comenzándome a enredar, ¿verdad? Con este tipo de pensamiento y comenzaría entonces a pues imaginar cómo pudiera ser mi vida incluso, ¿verdad? Con este tipo de situación. O sea, cómo impactaría esto en mi vida y en la vida de mis seres queridos, cómo sería el tratamiento, qué cosas tendría que cambiar, a lo mejor en cuestión de alimentación, en cuestión de hábitos, en cuestión de muchísimas cosas, y comienzo a, ahora sí que, pues no estar tolerando esta situación de incertidumbre, porque fíjense cómo
ya no estamos aceptando que hay múltiples causas, ¿verdad? Que puedan estar pues justamente siendo ahora sí que el motivo de nuestro malestar, sino que yo ya me estoy fusionando con una sola idea y ya estoy incluso pues hipotetizando, ¿verdad? Cómo esto impactará en mi vida. Entonces, ahí tenemos como que un ejemplo, ¿verdad? De muchos que pueden ser situaciones de incertidumbre. Chava, no sé si puedas comentarnos quizá al respecto otro tipo de escenarios en donde es como que pues también una situación ambigua, una situación de no tener la certeza de qué va a pasar. Sí, vale. Intolerar, entonces habíamos dicho que intolerar la incertidumbre significa que la persona va a tener dificultad para lidiar con el malestar que le genera una situación ambigua o incierta. Ok, entonces, entendiendo ya eso, pues la persona va a empezar a desplegar comportamientos ante esas situaciones inciertas, ¿verdad? Eh, por lo general, vamos a tener, me parece que eran dos, ¿no? Dos vertientes, por así decirlo, de comportamientos, pues unas de, o dos estilos de afrontar, ¿no? La situación ambigua. Una, pues buscar una resolución y otra, pues iría tirada a simplemente concentrarse en la regulación emocional o regulación del malestar psicológico que te genera esa situación incierta, ¿verdad? Em, por ejemplo, es lo que mencionabas sobre esos comportamientos que le dan seguridad, ¿no? De buscar información en Google, a lo mejor preguntar a algunos testimonios, ¿no? En muchos más comportamientos. La misma reflexión o raciocinio, estar sobrepensando, también esa cuestión. Entonces, una cosa sería agarrar el teléfono, buscar el celular del del especialista, ¿verdad? Del especialista para revisar a lo mejor el estómago, el sistema digestivo, eh, sacar una cita e ir a hacerte un diagnóstico, un chequeo para ver qué pasa y que te diga alguien que sepa, ¿verdad? Una cosa es eso y otra cosa es en buscar información, ¿verdad? Por la propia cuenta. Una cosa es tratar de pensar incluso hasta de manera positiva, ¿no? Como decir, no, no es nada malo, ¿verdad? Pero no estás haciendo nada por resolver esa situación, simplemente te estás haciendo pensamientos pues positivos, ¿no? Como para cambiar ese estado anímico en el que estás. Entonces, esos comportamientos van a ir tirados más a regular la ansiedad, a disminuir ese sobrepensamiento, a cambiar, a buscar cambiar esas ideas que desagradan, ¿verdad? Pues por lo general ideas catastróficas, ¿no? O amenazantes. Entonces, una cosa es afrontar la situación haciendo lo que tienes que hacer para solucionarla y otra cosa es enfocar o desplegar comportamientos que simplemente van a ir tiradas a la regulación del malestar. Entonces, entendiendo estas cuestiones de esos comportamientos que dan seguridad o que regulan, hay que distinguir algo. Una cosa es regulación y otra cosa es solución. ¿Vale? Solucionar sería cuando una situación te demanda que tú hagas ciertos comportamientos, ¿verdad? Para resolver esa situación. Entonces, esos comportamientos deberían de ser efectivos para resolver eso. Entonces, a corto y a largo plazo, así es. Entonces, eh, eso sería solucionar cuando tú empleas comportamientos efectivos para las demandas que te plantea la situación en la que estás. Y confrontas, exacto. Y la otra iría más a la regulación nada más, es decir, a bajar tus niveles de ansiedad, de estrés, de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, quería aclarar eso también, que no se nos pasara. No es lo mismo regular, entonces, que solucionar, ¿va? Y ya agregando a lo mejor un ejemplo ahí, sería la cuestión de, otro ejemplo sería a lo mejor en el ámbito de la pareja, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos que hablar, ¿no? y nos de, pero nos dejan nada más así. O sea, no nos dan detalles, no nos dan información, por lo menos una pista de qué trata, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa típica situación en las parejas van más asociadas a un rompimiento, a cosas negativas, a cosas desagradables, ¿verdad? Entonces, como ya hay una información, experiencias previas, ya se sabe más o menos de qué va, entonces por lo general el sentido del aprendizaje te va a decir es esto, o viene esto, ¿verdad? Algo aversivo, desagradable, así es. Entonces, pues ya te estás predisponiendo, empezando a activar, pues, una activación fisiológica y pensamientos, ¿no?
pero a lo mejor y te quieren dar la noticia de que consiguió un aumento, ¿no? En su trabajo o un nuevo puesto, un nuevo mejor, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión que decías, ¿no? Que de que ver las posibilidades y no quedarte con una, sino ver toda la gama de opciones que hay respecto a una situación. Um, pues ese también el ejemplo de la familia, pero bueno, a lo mejor, regresando ahí, no me salto, ¿verdad? A lo mejor los comportamientos que le darían seguridad sería estarle preguntando a la pareja, ¿pero de qué es? Dime, es que no me dejes así, ¿de qué trata? Nada, ¿vale? Y empiezas tú a darle opciones, ¿no? ¿Es de esto? ¿Estás embarazado? ¿Estás embarazada? No, cosas así, ¿no? Entonces, porque estás buscando certeza. Aunque sea una Bueno, pista. exacto. Porque teniendo certeza, obviamente también va a ir tirado a regular tu malestar. Es decir, buscar certeza también es no nada más es evitar la situación para regular el malestar, sino también es buscar esa certeza para regular también tu malestar, ¿verdad? Aunque al final de cuentas, pues muchas veces esas certezas simplemente se quedan en hipótesis. ¿Qué es eso? Una hipótesis, pues es una suposición de algo, ¿no? Entonces al final de cuentas sigue la ambigüedad, no tienes certeza. Pero quizá en el individuo funcionaría, ¿no? De alguna manera. Por eso se hacen esos comportamientos, porque sí tienen un sentido dentro de esa situación, ¿vale? No es que la persona esté loca o mal viajada o algo así. No, no, pues tiene todo el sentido, es coherente, ¿no? Ese comportamiento dentro de esa situación ambigua. Otro ejemplo entonces sería a lo mejor en la familia, ¿no? Cuando el hijo no llega a casa y ya es un cierto horario, no llega a casa, entonces pues ya hay preocupación, ¿verdad? De que algo le pasó, etcétera, etcétera. Suena la ambulancia por ahí a lo lejos, ¿verdad? Y ya, a ser mi hijo, ya lo traen, ya lo están recogiendo en la calle, ¿verdad? O sea, un montón de cosas. Y a lo mejor recurre al comportamiento de él, pues le marco, ¿verdad? Para que me conteste. Le marca, le contesta, le dice que ya está bien, que ya va para la casa, que no pasa nada. Y todo ese malestar psicológico, ¡boom!, desaparece, baja, se regula, ¿va? Entonces, ahí probablemente supongamos que esa estrategia le ayudó a regular su malestar y también a saber que su hijo está bien, ¿va? Entonces, vamos a hablar de aprendizaje en ese punto. ¿Qué estaría aprendiendo la señora o el papá, verdad? También, que cada vez que su hijo llega tarde, no se sabe qué pasa con su hijo o no se sabe dónde está, marcarle. Pues obviamente eh, ayuda a tener certeza y a regularse. Entonces, esa estrategia se va incrementando o se va seleccionando precisamente porque le ayuda a tener certeza de dónde está su hijo, si está bien y a regular su malestar. Entonces, cuando un comportamiento tiene esas consecuencias adaptativas o exitosas, ese comportamiento tiende a incrementarse, o sea, a hacerse más y más y más y más. Y, ajá. Que es lo que llamamos en palabras más técnicas reforzamiento. Así es, así es. Y entonces, lo que pasaría aquí es que entre más se empieza a incrementar o a hacer o a realizar ese comportamiento, va a empezar a dar problemas. Porque a lo mejor en el trabajo del hijo, a lo mejor puede estar en una reunión importante o puede estar, no sé, en algún asunto o puede estar incluso a lo mejor con la pareja, ¿no? O algo así. La intimidad. Ajá, entonces el estar llamándole y no me contesta otra vez y otra vez y otra vez, esto le puede dar problemas en el trabajo con su pareja al hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya nos damos cuenta que esa intolerancia a no saber qué pasa con su hijo empieza a dar, obviamente, sí, con el malestar, de la ansiedad, de la preocupación de la persona, la mamá, el papá, pero a la vez empieza ya a dar problemas, a causar problemas en la vida del hijo. Y no nada más eso, sino que esos comportamientos a lo mejor ya no nada más se hacen cuando sale del trabajo, sino se empiezan a trasladar a otras situaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si quieras como continuar ese punto. Sí, sí, esta es la mayor, digamos, que implicación en este tipo de problemas, porque la generalización, como dijo Chava, o sea, se vuelve un factor que a cada rato, en cada situación de incertidumbre, nos va a estar perjudicando y vamos a estar comenzándonos a enredar. Hay veces que en situaciones en donde tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, hay personas que, por ejemplo, llegan a consultorio, ¿verdad? Pacientes que llegan ahí a terapia y nos dicen, ¿verdad? Que han perdido como que, pues, justamente esta experiencia de estar disfrutando, porque a lo mejor tú estás
quizá en una situación con tus amigos, ¿verdad? Vienes al café y se trata de estar divirtiéndote, o a lo mejor sales al cine con tu familia, eh, y, y- y si te topas con una situación de incertidumbre, una situación ambigua que te causa malestar, que no estás tolerando, vas a estar entonces sobrepensando, ¿verdad? Y sobrepensando de cómo me va a afectar esto, cómo lo voy a solucionar, si es que llegara a pasar, y si pasa esto, y si pasa aquello, ¿no? Entonces comienzas a perder contacto con eso que es valioso para ti, con esas actividades que son pues muy gratificantes, ¿verdad? Entonces nos encontramos, por ejemplo, en la práctica clínica con que personas llegan con este tipo de situaciones y en donde nos dicen que hay veces que en las actividades más cotidianas, como es el estar comiendo, el estar tomando una ducha, el estar jugando a lo mejor un partido de fútbol, ¿verdad? Y no estás concentrado en eso, ¿verdad? Hay veces que también nos dicen que van incluso caminando, ¿verdad? Rumbo hacia su casa o rumbo hacia el trabajo y a lo mejor pues incluso les llega a pasar como que, no sé, tropiezos, ¿verdad? O despistes por estar enredados acá, ¿verdad? O sea, esto afecta a nuestros procesos atencionales de manera muy significativa y es lo que entorpece muchas de las veces el que nosotros no podamos involucrarnos en este tipo de actividades y no las podamos disfrutar. Entonces, esta es como que una de las afectaciones, pues justamente más comunes, ¿verdad? Que representa justamente una problemática. O sea, nosotros como terapeutas tenemos que evaluar cada caso, ¿verdad? De la manera en que le está afectando y pues al final del día implementar estrategias de modificación para enseñarle a la persona que ante este tipo de situaciones de incertidumbre, ante este tipo de situaciones ambiguas, de no saber qué es lo que va a pasar, la persona no se esté preocupando, ¿verdad? A cada rato. Entonces, justamente a lo mejor, pues ya para pasar quizá a ese punto, chava, salvo que tengas tú a lo mejor quizá otros que mencionar antes de quizá pasar a lo que es el abordaje. Sí, nada más complementando lo que dices, ¿no? De cómo afecta este fenómeno psicológico. Eh, pues vamos a darnos cuenta que, que el repertorio comportamental de la persona ya se vuelve de mucho control, ¿no? O sea, ya busca controlar aquí, ya busca controlar acá, allá. O sea, busca que las cosas no sean inciertas, que esté seguro de lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, como empieza a tener muchos comportamientos así, pues prácticamente es como si quisiera tener el control de la vida, de todo lo que está pasando. Pero ese control lo va a llevar, de lo que mencionabas con respecto a la atención, lo va a llevar a ponerle más atención, a controlar las cosas que considera deben de ser controladas, más que a seguir sus objetivos, sus metas, o con lo que decías, estar en contacto con aquello que considera valioso o importante en su vida, ¿verdad? Entonces su vida va a estar más centrada en controlar que no sucedan cosas imprevistas o ambiguas o confusas o inciertas, más que pues en vivir, ¿verdad? En vivir su vida. Entonces, eso nada más quería agregar también que incluso hay personas que quienes sí se esfuerzan, ¿eh? Que sí se esfuerzan mucho en tener mucha organización, mucha disciplina. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿vale? Porque también no hay que verlo así como que, pues, ajá, exacto. No, no, no. Claro que esos comportamientos, pues sí funcionan, ¿verdad? Estamos nosotros tratando de llevarlo a la exageración, ¿no? A la exageración. En ese sentido, pues, eh, la persona, su repertorio puede ser tan eficiente que realmente hay muchas cosas que va a tener bien controladas, ¿vale? Pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, a qué costo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A qué costo va a tener ese excesivo control de las cosas en ti, ¿no? En las personas. Como el Thanos, ¿no? Así que para los que les guste Avengers. Avengers. Ok, ok. Pues bueno, esa nada más quería como aventar como esa pregunta, ¿no? Repito, no significa que no organicen sus cosas, pero creo que se da cuenta la gente, ¿no? Se da cuenta cuando ya es una exageración. Y si no te das cuenta, pues no va a faltar quien te lo diga. Entonces también ahí puede haber una señal, ¿va? Y de ahí, ¿no quieres comentar algo? Sí, algo relacionado con lo que tú estás diciendo. Hay una pauta
que, por ejemplo, va a ser muy clave en este tipo de situaciones, porque como dice Chava, hay veces en donde sí vamos a tener que, pues justamente anticipar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar y cómo podemos solucionar eso que sería aversivo para nosotros? La pauta que yo daría es que sea una situación que esté anclada a la realidad inmediata. O sea, porque en ese tipo de situaciones nosotros sí tenemos que solucionar problemas y sí tenemos que a lo mejor preocuparnos por todo lo que pueda estar sucediendo y elegir cuál es esa solución que nosotros damos. Pero en situaciones que no están ancladas a la realidad inmediata y que más bien son como situaciones que nosotros nos imaginamos que puedan llegar a pasar, ahí sí trataríamos de modificar ese comportamiento de estar preocupándonos, porque al final del día es una situación que no está pasando, ¿vale? Que es una situación que a lo mejor sí pudiera llegar a suceder, pero que ahorita no está presente, ¿vale? Entonces, esa es como que una pauta nada más que yo quisiera como dar, que en situaciones en donde, pues sí, te ves inmerso en lo que es un problema que, que pues de alguna manera demanda una preocupación, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el hecho de quizá haber tomado el transporte equivocado, ¿verdad? Y que ya te diste cuenta, ya que estás arriba y ya que te lleva hacia otro rumbo, ¿no? Y que a lo mejor no traes dinero para tomar otro camión, ¿no? Quizá otro taxi o lo que sea. Ahí en ese tipo de situaciones sí tendríamos que preocuparnos, sí tendríamos que ponernos a lo mejor pues pensar un poquito, ¿verdad? Y pues no sé, le llamo quizá a mi papá, le llamo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Me quedé sin dinero, no sé si puedas venir por mí, pero estoy hasta acá, ¿no? Y entonces ahí sí estaríamos preocupándonos por esa situación presente, pero justamente esta va a ser la clave, que va a estar presente la situación, que no es una situación hipotética a futuro por la cual nosotros tenemos que estar mortificándonos, ¿vale? Entonces, nada más eso como para aclarar y justamente, pues ya a lo mejor entramos, ¿verdad? Justamente en este punto que es como nosotros como terapeutas intervenimos, ¿verdad? Que es justamente primero haciendo esta diferencia entre lo que son las situaciones que puedan llegar a provocar una preocupación. Esto es como que algo que nosotros hacemos que le enseñamos al paciente, ¿verdad? A discriminar entre este tipo de situaciones en donde en unas sí va a valer la pena preocuparse, pero en otras no va a valer absolutamente la pena el estar enredados acá en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están pasando, no están sucediendo este tipo de cosas. Entonces, en este tipo de situaciones se emplea lo que son las terapias de exposición, ¿verdad? Que son como que pues las técnicas o los procedimientos por excelencia que se suelen emplear en este tipo de pues problemas, ¿verdad? Chava, ¿podrías platicarnos un poquito acerca a lo mejor de manera muy general, en qué consisten este tipo de, pues, de terapias, ¿verdad? De técnicas de exposición, o igual otro punto que quieras tocar? Um, ¿Te parece si menciono otras estrategias y ya tú cierras con lo de la exposición? Ok, vale. Vamos a poner así tantito pausa en lo que menciono otras estrategias y ya Edgar va a terminar por concluir lo de la exposición. Se enseña también a solucionar problemas, ¿no? La técnica de solución de problemas, que es un método que lleva una serie de pasos, ¿verdad? Que te lleva a buscar, primero a plantear el problema cuál es, luego a buscarle soluciones, luego a analizar las soluciones y al final elegir una, planearla y ejecutarla, ¿verdad? Y verificar cuál es el resultado. Esa estrategia básicamente ayuda a disminuir niveles de estrés, de ansiedad, a poner mayor atención en la situación, a saber analizar la situación justamente para lo que decías, para enseñar a discriminar, ¿no? Cuando es una situación pues basada más en lo real que en suposiciones, ¿no? Entonces, esa estrategia se enseña también para justamente si la persona no cuenta con la habilidad de saber afrontar situaciones o solucionar problemas, va a haber más probabilidad de que se quede en ese bug, ¿no? En ese como bucle de una y otra vez estar pensando, porque a lo mejor no identifica cómo orientarse a la situación, al problema, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es la solución más adecuada? exacto, entonces esta estrategia ayuda mucho para eso. Y obviamente las técnicas de relajación, que serían respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. Hay más, pero esas son como que las más comunes, ¿no?
porque se adaptan a una mayor cantidad de personas, ¿no? O sea, pero si supongamos alguien tuviera problemas pulmonares, a lo mejor no le enseñaríamos respiración diafragmática, ¿va? Entonces se adaptan, pero son las más comunes por lo general. Y ahora sí, vamos con la cuestión de la exposición, ¿va? Pues hay una clave aquí para exponer a la persona y la clave va a ser identificar los comportamientos, como tú lo mencionabas, Chava, los comportamientos de buscar certeza, ¿verdad? De tener el control absoluto de la situación. El terapeuta, por excelencia, va a tener que identificar este tipo de comportamientos y hacer que la persona se exponga a las situaciones de incertidumbre, pero sin que lleve a cabo este tipo de conductas, ¿verdad? Supongamos que en el caso por ejemplo, de la mamá, que le llama al muchacho que anda pues en cualquier lugar, ¿verdad? Puede andar el muchacho, su hijo, que está preocupándose por el que a lo mejor pues no llega y a lo mejor si le pudo haber pasado algo, pues le voy a llamar. En este caso, por ejemplo, expondríamos a la mamá a que no haga ese tipo de comportamientos, ¿verdad? A que note cómo su malestar comienza a incrementar, porque en un principio esto es pues totalmente aversivo, ¿verdad? O sea, muy desagradable. El que nosotros estemos adquiriendo un nuevo repertorio de habilidades nos va a costar, definitivamente esta es la parte difícil, ¿no? O sea, todos los psicólogos coincidimos y los mismos pacientes coinciden en que esta es la parte más difícil, ¿verdad? Pasar por este tipo de malestar, pero que a la larga nos va a permitir aprender que justamente las expectativas que tenemos, ¿verdad? Pues no siempre se van a cumplir. O sea, que ante determinados tipos de situaciones que nos causen incertidumbre, vamos a tener que poner a prueba esto que nosotros pensamos que pueda llegar a pasar, ¿verdad? Y que en la mayoría de casos no sucede, ¿verdad? Entonces, en esto consisten de manera muy general, obviamente, lo estamos explicando acá, esto en la práctica es mucho más detallado, mucho más especializado, dependiendo de cada caso. Y ahora sí que en esto radica, ¿no? Lo que es la terapia de exposición o las técnicas de exposición. De manera, así como para concluir, yo diría que se le enseña entonces a la persona más que anticipar, ¿verdad? Los problemas, a solucionarlos en su momento, en determinado momento, ¿no? Eso sería lo que yo pudiera decir. Sí, pero se buscaría romper la relación que guarda la acción de buscar certeza y de controlar Así es. con lo que realmente sucede, ¿no? O sea, el tratamiento, bueno, la intervención busca eso, que se rompa el que la persona crea que realmente haciendo esas acciones no va a pasar nada malo, ¿vale? O sea, que se dé cuenta que haga o no haga eso, no sucede lo que cree que va a O pasar, al menos no ¿vale? siempre. O al menos no siempre, ¿vale? Pero eso es lo que decíamos, ¿no? Cuando es algo que sí es factible y cuando es algo que es nada más puras suposiciones, ¿verdad? Entonces, ahí esa es la cuestión. Eh, las intervenciones a estas cuestiones, como saben y se han dado cuenta, pues es ansiedad. Hay una frase que se ocupa en medicina, no sé si lo ocupan los doctores, pero yo lo escuché, ¿verdad? De ahí de manera coloquial, un dicho que dice que va a haber tratamientos o va a haber curas que saben mal, pero hacen mucho bien. Entonces, algo así se aplica también aquí en las cuestiones de la ansiedad. O sea, los tratamientos mm, se sienten desagradables, ¿verdad? O sea, sí, sí se siente algo desagradable, pero si estás dispuesto y tienes un buen o buena terapeuta que te guíe y te enseñe bien, vas a ver cómo en un lapso, no, tampoco voy a exagerar que en un día, una semana, no, pero sí en unos cuantos meses vas a ver algo distinto y te vas a sentir de manera distinta, muy probablemente. Entonces, pero sí hay que pues estar dispuestos a llevar a cabo estas situaciones, ¿no? ¿Vale? Y pues bueno, entonces pues creo que ha sido un tema pues bastante fluido, ¿no? Que lo sentí así muy fluido, pero esperemos que esa fluidez les haya también ayudado a encontrar respuestas, certeza, ¿verdad? Lo que sale, les haya ayudado en ese sentido. Y pues nosotros vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando. Pues Edgar, Pues de manera muy rápida, banda,
comiencen a lo mejor a buscar ayuda si tienen este tipo de problemas. Ok, y nosotros nos vemos al siguiente tema. Que esté muy bien.